Buenas. Permiso, ¿eh? Tengo que hacer, tiene que coincidir con la foto. Bien. Muy bien. ¿Me lo pongo? Sí. Ah, está. Bueno. 10 años después de que me recibí de ingeniero mecánico, me empecé a interesar por otra clase de conocimientos que yo llamo los conocimientos transversales o los conocimientos horizontales. Para mí la forma más fácil de describir estos conocimientos son justamente por lo que no son más que por lo que son. Y especialmente los conocimientos transversales son aquellas cosas que no están relacionadas con nuestra educación académica o formal, ¿verdad? Es todo lo opuesto a lo que es la especialización o el perfeccionamiento de los conocimientos que uno tiene. Entonces, justamente o se dice que los conocimientos transversales son la fuente del pensamiento creativo, o como ahora se suele llamar, el desarrollo necesario para tener inteligencia creativa. Entonces, al mismo tiempo, como les dije, me puse a estudiar estas dos especialidades y comencé a interesarme, ya les digo, en la gestión de los recursos humanos, en las organizaciones y en pastelería. Y por lo menos, un año después, me terminé recibiendo de maestro pastelero, con un promedio respetable, les diría. Entonces, a partir de ese momento, yo cuando me presento en las reuniones de trabajo, le digo, Néstor Fredo, ingeniero, me dice, qué bien. ¿Y cuál es su especialidad? Pastelería, le digo yo. Yo soy el ingeniero pastelero. Claro, bueno, obviamente esta situación que se produce es algo cómica, ¿no es cierto? Porque en definitiva yo estoy tan convencido del título que estuve un par de veces en la facultad para que me lo revaliden, pero parece ser que en el Ministerio de Educación están confundidos todavía con mi pedido, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿y por qué ocurre todo esto? Porque los ingenieros llevamos un estigma, cargamos una marca que tenemos la cabeza cuadrada, algo como esto. Entonces, yo estoy tan preocupado de este estigma, ¿qué es lo que hago? Que trato de, día a día, tratar de redondearme. Entonces yo me defino como un ingeniero con la cabeza cuadrada, sí, pero con los bordes redondeados. Y la manera de limar las puntas, justamente, una de las maneras es a través de los conocimientos transversales. Lo que pasa es que la incorporación de los conocimientos transversales, más que un viaje, es una expedición, es una exploración a terrenos desconocidos. Es un viaje incómodo. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la zona de confort académico. No se olviden que volvemos a ser ignorantes. Y fundamentalmente, ¿cuál es el tema? Que estamos cuestionando una tradición, especialmente en la materia educativa, que te dice vos tenés que ser cada vez más especialista o conocer más de lo que sabés. Entonces, lo que yo quería comentarles ahora era justamente las sorpresas que me llevé cuando estaba estudiando estos dos nuevos campos de conocimiento transversales y empecé a encontrar coincidencias. Dije, qué bárbaro, digo, ¿cómo funciona esto, no? Entonces yo les cuento. Cuando uno estudia ingeniería mecánica, una de las materias primas, uno de los ingredientes, una sustancia fundamental para el ingeniero, especialmente el mecánico, es el hierro. El hierro tiene una característica muy particular, que depende, el hierro puro especialmente, una característica muy particular que depende del tipo de sistema de cristalización que tenga, que es el sistema alfa o el sistema gamma, tiene propiedades distintas, como por ejemplo ser o no magnético, o sea, ser atraído o no por los imanes. Y eso te lo explican en un gráfico que no es para nada amistoso, algo como esto, que acá entre nosotros, y espero que nadie se entere, yo todavía no alcancé de comprender. Entonces yo dije, bueno, cuando voy a la escuela de pastelería, y ellos me dicen, nosotros también tenemos una materia prima básica, un producto insustituible. Qué bárbaro, digo. Entonces me mostraron, y es este. Esto es el cacao, que convenientemente procesado se transforma en chocolate. Y una de las cosas con las cuales nosotros hacemos chocolate es justamente esto, que es un huevo de Pascua. Ahora bien,
Lo sorprendente fue que para hacer transformar chocolate y hacer un huevo de Pascua se utiliza un proceso que se llama el templado del chocolate, que no consiste en otra cosa más que cristalizar todo el chocolate en una clase de especiales de cristales. ¿Les suena? En este caso son los cristales beta. Y los cristales beta del chocolate tienen una propiedad bastante particular, que son tres. Primero, hace que el chocolate sea crocante. Segundo, que sea brilloso. Y tercero, que es la más importante, es que funde a los 35 grados. Entonces, no solo es sólido a temperatura ambiente, sino que uno lo puede tomar con los dedos y no se derrite, ¿verdad? Pero aparte uno lo puede consumir y el organismo con 37 grados lo puede digerir. Entonces dije, bueno, acá no cabe duda de que hay una relación entre estos dos campos de conocimiento. Pero hubo dos pruebas que les puedo garantizar de todo rigor científico, que tuve que aplicar todos los procedimientos científicos para demostrarlo y para llegar a certificar esa relación. ¿Y eso cuándo fue? Cuando en la Facultad de Ingeniería me enseñaron a diseñar esto y en la Escuela de Pastelería me encontré con esto. Dije, sorprendidísimo quedé. Y la prueba última y fundamental fue cuando en la facultad me enseñaron a diseñar esto y de repente en la Escuela de Pastelería me enseñaron esto. Dije, bueno, ya está. La conclusión es indiscutible. Entonces dije, bueno, quise dar un salto más en este campo de conocimientos, este cruce de conocimientos, y dije, ¿no habrá una relación entre la panadería, que es un rubro especial de la pastelería, y la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, específicamente liderazgo y trabajo en equipo? Les cuento. Cuando yo amaso pan, lo que yo necesito son tres ingredientes fundamentales, que es harina, levadura y agua. La harina, bueno, proviene primordialmente del molido de un cereal que es justamente trigo, para transformarse en harina. Y hay una cosa muy particular que tiene la harina, que tiene una proteína que se llama gluten, y que el gluten dentro de la masa forma como una red tridimensional. Es algo que, si uno, por ejemplo, corta el pan, ven esas pequeñas líneas que quedan definidas. Bueno, imagínense que esa es la red tridimensional que forma el gluten. Y que es muy importante porque justamente es la que ayuda al proceso de la fermentación de la masa. La segunda materia prima o el segundo ingrediente fundamental es la levadura. Para mí la levadura es un producto entre mágico y misterioso. La levadura es un organismo vivo que proviene de la familia de los hongos y que justamente en condiciones adecuadas de temperatura y con los aditivos correctos produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es el que queda atrapado en la red de gluten y hace que la masa leve y se hinche, ¿verdad? Y el tercer ingrediente, que es el más sencillo de todos, pero no por eso el más importante, esos son los hongos, es agua. Justamente agua, ¿pero para qué? Para integrar todos los ingredientes, ¿verdad? Que tiene que estar en la cantidad adecuada y a la temperatura adecuada para formar una masa que a su vez sea tierna pero firme. Respecto de los procesos, son tres básicamente. El amasado, que es la integración de las materias primas que ya les conté, el levado, que es la fermentación de la masa, y el horneado, que es la transformación de la masa en el pan. Y entonces cuando estaba, en una de las tantas veces que estaba haciendo mi pan, dije, bueno, pero acá tiene que haber una relación también, y empecé a investigarla. Entonces, nuestro maestro panadero es el que tiene que combinar los ingredientes del equipo y formar la red de gluten, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿no es la función de un líder justamente de combinar a los integrantes del equipo? Y esa red de gluten que tiene que formar, ¿no es esta red de lazos interpersonales, de vínculos que tiene que existir entre los miembros de la organización? Entonces ya dije, primera semejanza. Mientras seguía amasando, me encontré con otro de los efectos que tiene el gluten. El gluten tiene una propiedad muy particular, que cuando uno más lo trabaja, la masa se vuelve más elástica, más resistente. ¿Eso qué significa?
que cuando el panadero le quiere dar la forma a la pieza, esta vuelve a su estado original. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro panadero? Sencillamente deja reposar la masa entre 20 y 30 minutos y cuando la masa está relajada, descansada, le puede dar la forma que él necesita. Y digo yo, ¿ustedes no pensaron o no escucharon alguna vez ese famoso tema de la resistencia al cambio en las organizaciones? Cuando los equipos tienen que adaptar nuevas tareas o tienen que adoptar nuevos roles. Entonces me pregunté, ¿no tendremos que hacer como hizo el maestro panadero y dejar relajar el equipo, dejar que descanse, dejar que repose, que asimile estos nuevos roles y obligaciones para después poder adoptar las nuevas? Vamos con la levadura ahora. Para mí los efectos de la levadura en la masa del pan es lo más parecido que hay a los efectos de la motivación dentro del equipo de trabajo. ¿Eso qué significa? La motivación son todas esas experiencias, expectativas, sueños, ilusiones, proyectos, que de alguna manera son las que tienen que quedar contenidas dentro del equipo. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra siempre y cuando el líder haya hecho esa red de interconexiones personales. No sirve la una sin la otra. ¿Eso qué significa? Que por más que yo tenga motivación, pero no armé la red, esta motivación se escapa de la masa, se escapa del equipo. Y todo lo contrario, por más que yo tenga una red, pero si no tengo motivación, la masa no sube, no crece, el equipo no se desarrolla. Finalmente, la tarea del maestro panadero es, cuando la masa está en su estado adecuado, es hornearla para que esos efectos queden inalterables en el tiempo. Y en nuestro caso particular, para el líder, será el momento en el cual obtenemos estos panes, el momento en el cual tenemos un equipo claramente cohesionado, firme y altamente efectivo. Entonces, lo que yo quiero contarles son 3 de las aplicaciones que ustedes le pueden dar a los conocimientos transversales. La primera que vimos hasta ahora, justamente, son las analogías. Las analogías son establecer semejanzas de cosas que en principio parecen ser muy distintas. Las analogías son muy potentes, ¿por qué? Porque relacionan procesos sencillos de todos los días, como por ejemplo puede ser el amasado del pan, con un escenario complejo para entender cómo puede ser el trabajo de los recursos humanos dentro de una organización. Son mucho más poderosas cuando relacionan campos de conocimientos alejados entre sí y son mucho más recordadas cuando los ejemplos originales y los escenarios sencillos son básicos. La otra cosa para la cual nosotros podemos utilizar los conocimientos transversales es para la resolución de problemas. ¿Y cómo? Si la analogía está bien planteada, fíjense que nosotros podemos idear la solución en el escenario sencillo y después aplicarla en el complejo. ¿No lo hemos hecho recién cuando de repente dijimos, bueno, no hay que dejar reposar la masa para que después aplicarlo en el escenario complejo, que hay que dejar que el equipo asimile las nuevas condiciones? Y por último, para mí, lo que yo llamo el efecto contagio. Y el efecto contagio que tienen, gracias a que uno posee los conocimientos transversales, es justamente trasladar el entusiasmo de las cosas que uno hace por pasión a aquellas cosas, mis estimados, que las tenemos que hacer por obligación. Entonces, para terminar, yo lo que quiero es, los invito a ustedes a que inicien este viaje, a que inicien esta exploración hacia estos terrenos desconocidos, que no tengan miedo con respecto a eso, porque yo les puedo garantizar de que casi siempre es productivo y siempre es muy divertido. Y si no, no se olviden que se los dijo el ingeniero pastelero. Muchas gracias.